Vamos a empezar a estudiar la elasticidad. Dentro de la elasticidad hay dos partes diferenciadas. La elasticidad de materiales, digamos que hay dos partes que estudiar. Por una parte están las tensiones y por otra parte están las deformaciones. En primer lugar, vamos a entrar a analizar cómo se comportan las tensiones en un material. Desde la resistencia habíamos visto que una carga exterior produce a nivel de sección un esfuerzo y dentro de esa sección cada punto trabaja de una determinada manera en concepto de tensiones. Y ahora lo que vamos a hacer es, dentro de la elasticidad, estudiar el comportamiento de un punto. Elegiremos normalmente el más crítico de todos, el que tenga mayor nivel de tensión, normal y tangencial. Vamos a estudiar el cómo definir de una manera cómoda, cómo entender de una manera fácil cuál es el nivel de tensión que tiene un punto y vamos a ver qué deformación va asociada a ese nivel de tensión. Vamos a manejar relaciones tensión-deformación de manera que, sabidas unas, podamos conocer las otras y finalmente vamos a combinar todas las posibilidades para definir lo que se llaman criterios de plastificación, ¿vale? Entonces, empezando con las tensiones, pues vamos a lo que suele ser el principio de casi todas las clases. Vamos a partir de un prisma mecánico. Yo tengo un prisma mecánico que genero en base a una figura que puede cambiar o no, que se mueve por una recta que puede ser una curva y siempre moviéndonos con la curva dentro del centro de gravedad de la sección. Si este es nuestro centro de gravedad y cortamos por esta sección el prisma mecánico que está sometido a la carga que sea, puntual, concentrada, de volumen, superficie, etc., lo que sabemos es que en el corte lo que podemos es representar unos ejes, X y Z. El X va a ser perpendicular al plano de corte y el Y y el Z contenidos en este plano de corte. Y diremos que pueden aparecer esfuerzos diferentes, normal, tangencial, flector, torsor, o cortante o esfuerzo cortante, en función de la resultante que necesitemos para equilibrar ese trozo. Bueno, pues cuando en vez de fijarnos en toda la sección y hablar de esfuerzos internos, nos fijamos en un determinado punto, en vez de hablar de esfuerzos internos, vamos a hablar de tensión. ¿Vale? Vamos a hablar de vector tensión. El esfuerzo interno que esta sección está soportando debido a la carga se va a traducir en que cada punto esté sometido a un determinado estado tensional. Sometido a un determinado vector tensión sigma. La manera más fácil de manejar este vector tensión es descomponiéndolo en sus componentes intrínsecas. Y vamos a llamar componentes intrínsecas, por un lado, a la que tiene la dirección normal perpendicular a ese plano, y vamos a hablar de componente tangencial, la que está contenida en el plano donde está el punto. Entonces, lo que sabemos es que vamos a tener vamos a llamar sigma n y tau a las componentes intrínsecas del vector tensión. El vector tensión es la tensión en módulo, dirección y sentido que tiene el punto P sobre el que estoy analizando, ¿vale? Las componentes intrínsecas las vamos a definir para un determinado plano, si este es el punto P. Para un determinado plano que pasa por el punto P, vamos a llamar normal a un unitario que es perpendicular a ese plano, el vector director de ese plano, y vamos a llamar pues T o tangencial a una componente en el plano. Y lo que sabemos es que si el vector tensión es algo así, va a tener dos componentes, la sigma n en la dirección de la normal y la tau en la dirección de la tangencial, ¿de acuerdo? Contenida en el plano. Y vamos siempre a hablar de vector tensión como digamos, dos componentes. Vamos a hablar siempre de vector tensión con dos componentes que son sigma n y tau. Sigma n serían la tensión normal, pues son, por ejemplo, las tensiones debidas
a esfuerzos de tracción, de compresión o de flexión. Y la tau son las que vienen los efectos tensionales de un esfuerzo de cortadura, un esfuerzo de cortante o un momento torsor. Si bien estas son las componentes intrínsecas y nos interesa mucho saber lo que valen en cada uno de los puntos que compone una sección, porque nos dan mucha información acerca de, es la manera más rápida de, conocido el esfuerzo, calcular la tensión, conociendo el sigma n y el tau. En muchas ocasiones nos interesa hablar de componentes intrínsecas, pero otras veces nos vamos a quedar con las componentes asociadas al sistema cartesiano que manejamos. Imaginaros que este es un punto P. Voy a ampliar muchísimo el hexaedro sobre el que lo inscribo. Este es el hexaedro que rodea el punto P. Voy a darle unos determinados ejes X y Z a este hexaedro, y lo que sé es que voy a poder definir vector tensión de ese punto P para un plano determinado utilizando la matriz de tensiones. Yo voy a utilizar la matriz de tensiones y la voy a multiplicar por el unitario correspondiente al plano. Y así voy a obtener el vector tensión. Esta es la que se llama la matriz de tensiones. Y este es el unitario que define el plano de referencia. Yo quiero decir cuánto vale el vector tensión referido a un plano, pues horizontal, vertical, que pasa por el punto P, que forma 45 grados con un eje, con otro, no sé qué. Calculo el unitario y, conocida una característica del estado tensional, que va a ser la matriz de tensiones, puedo conocer lo que vale el vector tensión referido a ese plano. Para obtener la matriz de tensiones es tal que lo que hago es representar sobre este hexaedro que está en el entorno del punto P, representar las posibles tensiones que aparecen en el citado hexaedro. Y podemos tener, en las caras vistas, podemos tener tres tensiones normales: sigma nx, coincidente en dirección y sentido con la x, sigma ni y sigma nz. Si alguna de ellas tuviera el sentido contrario, le pondríamos un signo menos. En las caras ocultas, la sigma n va a ser positiva cuando salga y negativa cuando entre. ¿De acuerdo? Además, sobre cada una de las caras podríamos tener una componente, sobre esta cara, por ejemplo, podríamos tener una componente en Z sobre el plano Y, sobre el plano de unitario Y, o podríamos tener una componente en X sobre el plano de componente Y. También podemos tener esto en la dirección de Y contenida en el plano representativo del X, y también podemos tener tau zx, aquí podríamos tener tau xz y aquí podríamos tener tau y z. ¿De acuerdo? Bueno, se cumple que hay reciprocidad de las tensiones tangenciales. Se cumple que la tau xz es igual a la tau zx. Se cumple que la tau xy es igual a la tau ix y la tau iz es igual a la tau zi. ¿De acuerdo? Por equilibrio. Por equilibrio, si no se cumpliera esto, no habría posibilidad de tener equilibrio. Y además se cumple una cosa. Cuando tenemos, por ejemplo, la tau zi, que acabamos de decir que en módulo es igual que la tau iz, es decir, esta, lo que tiene que cumplirse siempre es que si una de ellas se acerca a esta arista, si esta se acerca a esta arista, esta también se acerca. Si una de ellas, esta, se aleja de esta arista, en la cara de abajo me va a aparecer una tau que se aleja y que vale también tau zi. ¿De acuerdo? Por reciprocidad de tensiones tangenciales, si no, no tendríamos equilibrio. Una vez sabido esto, lo que os puedo contar y que tenéis demostrado en los apuntes de la asignatura, en la lección de tensiones en elasticidad, lo que sabemos es que la matriz de tensiones en coordenadas x y z la podemos componer de la siguiente manera. Los términos relativos a las tensiones normales en las caras coordenadas, en los planos coordenados x y z, ocupan la diagonal. Y tenemos
la tau xz, tau xy, tau yz, que ocupan el resto de los sitios de la matriz de tensiones. Esa es la matriz de tensiones para una referencia x y z. En el momento en el que nosotros conozcamos cuál es la expresión en x y z, cuáles son las componentes en x y z de un determinado plano, componentes alfa, beta y gamma de un determinado plano, ya sabemos lo que vale el vector tensión. El vector tensión en coordenadas x y z tendrá una componente en x, tendrá una componente en y y tendrá una componente en z. Vamos a analizar ahora las propiedades de la matriz de tensiones. Bueno, cosas que hemos visto, que ya sabemos, es que la matriz es simétrica. Eso es algo que sabemos. La matriz está formada por 6 elementos como máximo, 6 elementos diferentes como máximo. Es una matriz simétrica, es una matriz, evidentemente, que depende del sistema de referencia, de manera que si yo tengo que esta es la matriz en coordenadas x y z, y ahora quiero expresarla en coordenadas x' y z', tendré que hacer un cambio de base, ¿de acuerdo? Tenéis en el formulario que la matriz expresada en coordenadas x' y z' va a ser igual a una matriz de paso traspuesta por la original, la que tenemos en x y z, y multiplicada de nuevo por la matriz de paso, ¿vale? Y la matriz de paso la vamos a formar expresando las coordenadas viejas en función de las nuevas por filas, ¿vale? La matriz de paso también va a ser un elemento de 3×3 y va a ser las coordenadas viejas en función de las nuevas por filas, o bien las nuevas en función de las viejas por columnas. ¿Vale? Esto lo tenéis en el formulario por si se os pasa, para que no tengáis esa duda, ¿de acuerdo? Otra propiedad que nos interesa de la matriz de tensiones es que si cogemos la matriz de tensiones T y sacamos su ecuación, ¿vale? Lo que vemos es que nos aparece una ecuación secular, una ecuación característica, que tiene como primer término menos sigma al cubo, más un elemento que vamos a llamar invariante 1 por la sigma al cuadrado, menos i sub 2, que es el segundo invariante, por sigma, y más i sub 3 igual a 0. Resulta que independientemente de la referencia x y z, x' y z' en la que estemos expresando la matriz de tensiones, la ecuación secular se mantiene. La ecuación secular es siempre esta, independientemente de que estemos en una o en otra referencia cartesiana. Y eso tiene como consecuencia que estos tres elementos, los tres coeficientes del segundo orden de primero y el término independiente de esta ecuación, son invariantes, ¿vale? Existen invariantes en la ecuación. ¿Cuánto valen los invariantes? Pues el primer invariante es la suma de la diagonal principal, ¿vale? Que tiene que ser igual para x y z, para x' y z'. El segundo invariante es el cuadrado, es el producto cruzado de la diagonal principal menos tau x y cuadrado menos tau x z cuadrado menos tau y z cuadrado. Y el tercero es el determinante de la matriz de tensiones. ¿De acuerdo? Ese elemento, esas propiedades nos van a interesar en algún momento conocerlas para poder aplicarlas. Bueno, otra cosa que nos ocurre es que la ecuación secular se puede demostrar que tiene tres raíces. En principio, si desarrollamos esa ecuación, si resolvemos los ceros de esa ecuación, vamos a ver que tenemos tres valores de sigma, tres valores de tensión, como resultado, o sea, para tres valores de tensión tenemos que esta ecuación vale 0, ¿vale? Se trata de tres autovalores, que vamos a llamar tensiones principales.
las tensiones principales, para manejarlas en las ecuaciones que vamos a utilizar, vamos siempre a imponer que sigma 1 sea mayor que sigma 2 y que sigma 2 sea mayor o igual que sigma 3, ¿vale? Siempre vamos a suponer que van ordenadas de mayor a menor. Bueno, estas son las tensiones principales. Las tensiones principales tienen una característica, que cuando nosotros conocemos sus autovalores, cuando conocemos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, podemos asociarlas a tres direcciones que vamos a llamar también principales, en las cuales se cumple que el vector tensión no tiene componente tangencial, ¿vale? Cuando nosotros expresamos la matriz de tensiones para una referencia compuesta por la dirección que define la tensión 1, la dirección que define la tensión 2 y la dirección que define la tensión 3, hablaremos de que estamos hablando de una representación en referencia principal y en ella la matriz de tensiones se limita a tener tres valores en la diagonal principal y el resto elementos nulos. No hay tensión tangencial. Una característica que resulta particularmente interesante de conocer las tensiones principales es que estas tensiones tienen esa propiedad que os comentaba antes, que yo tengo el punto P sobre el que tengo un determinado vector tensión. Y lo que hago cuando digo que este plano es un plano principal es que sé que en este caso el vector tensión solo tiene componente normal, ¿de acuerdo? Es decir, que la componente normal coincide en este caso con el vector que define el plano, que es perpendicular a él, ¿de acuerdo? Por tanto, en vez de necesitar, como antes decíamos, yo para representar el estado tensional de un punto P respecto a unas coordenadas cartesianas, necesito conocer 6 valores, sus 3 tensiones normales y una tensión tangencial en cada uno de los planos, ¿vale? Que bueno, que como se duplicaban por equilibrio, pues teníamos 6 incógnitas, vamos a decir, ¿vale? Yo aquí lo que sabía era que tenía que conocer 6 valores para definir totalmente la matriz de tensiones de este estado tensional en coordenadas x y z. Ahora lo que me están diciendo es, si tú eres capaz de identificar no x y z, sino, yo qué sé, no serán x y z, sino que serán x' y z', que tienen que ser ortogonales entre sí, tales que en vez de tener componente, cada una de las caras, tener componente tangencial y normal, solo tienen componente, si yo consigo representar un hexaedro que muevo con esa nueva referencia x', y', z', tal que solamente tengo normal en las componentes, solamente tengo componentes normales en las tensiones de las caras, ¿vale? Y no tengo ninguna tangencial, pues entonces en este caso la matriz de tensiones, la matriz T, me vendrá referida exclusivamente a sigma x', sigma y', sigma z', 0, 0, 0, 0, 0, 0, donde x', y', z' son las direcciones principales. Todos los problemas de elasticidad empiezan con esto, con buscar cuáles son las tensiones principales de mi estado tensional, ¿vale? Todos los problemas que vamos a ir haciendo se basan en que yo tengo un punto P sobre el cual está actuando un estado tensional dado. O sea, estamos hablando de esa estantería donde ponemos el Quijote en el medio y miramos un punto y en ese punto, por la posición en la que está, la sección en la que está y la fibra en la que se encuentra, le corresponde transmitir una determinada tensión normal, una determinada tensión tangencial al plano de al lado, ¿vale? Pues ese punto lo vamos a envolver en un cubo, en un hexaedro cubo, y sobre él vamos a trabajar. Tenemos la opción de trabajar en coordenadas fáciles, en x y z, y tener una matriz, en principio, compleja, ¿vale? Con 6 componentes, porque el vector tensión en cada uno de estos planos que rodea al punto P va a tener componente tangencial y normal. O tenemos la opción de recolocar este cubo para que tenga las caras perpendiculares a las direcciones a las direcciones principales del estado tensional, ¿vale? Y entonces, en vez de tener un cubo paralelo a x y z, pues formará un cierto ángulo con x, con y, con z, será un triedro ortogonal, los 3 ejes ortogonales, pero no van a ser coincidentes con x, y z,
¿vale? Con los ejes cartesianos que siempre pintamos. Y en ese caso, si esa fuera la referencia principal, la matriz de tensiones se quedaría limitada a 3 valores, los 3 valores de la diagonal, ¿de acuerdo? Y representaríamos para ese cubo girado, como corresponda que tenga que estar girado, representaríamos solo pues la tensión normal 1, 2 y 3, o la tensión X', Y', Z', según como queramos llamarlo. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que dado el punto, el estado tensional que tiene el punto es el que tiene, ¿vale? Es el que tiene por la posición, por la carga y por la geometría. Pero en función de a qué plano quiera yo referirlo, ese punto va a percibir más o menos componentes del estado tensional, ¿vale? Va a tener componentes intrínsecas diferentes en función del plano por el que corte para analizar el estado tensional, ¿vale? Está claro que si yo tengo aquí un estado tensional y corto por estos planos X y Z, me van a aparecer 3 componentes en cada una de las caras. Sin embargo, si busco una referencia principal, pues en cada cara me va a aparecer únicamente una, ¿vale? El estado tensional es el mismo. Lo único es que aquí estoy reorientándolo para que en vez de tener un vector tensión suma de estos que tenga esta forma, ¿vale? Que tenga una dirección pues extraña, lo que hago es recolocarlo para que esta dirección que tiene el vector tensión en ese plano coincida justo con la normal al plano. Lo que se sabe es que un punto P tiene una determinada una tensión máxima 1, una tensión principal 2 y una tensión principal 3, y en un elipsoide, que es como si fuera una especie de melón, ¿vale? Bueno, estoy dibujando solamente un octavo del elipsoide, lo que sé es que si estoy yendo, en vez de representarlo en la referencia principal, donde tengo la dirección principal 1, dirección principal 2 y dirección principal 3, lo represento según otra dirección, lo que pasa es que el vector tensión va a tener componentes intrínsecas diferentes, ¿vale? Eso es lo único que sabemos. ¿Cuáles son los máximos de ese elipsoide? ¿Cuáles son los 3 ejes máximos que puede tener ese melón del estado tensional? Las sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Tenéis enunciados en el campus virtual, enunciados de elasticidad. Vamos a empezar haciendo el primer ejercicio, el 1.1.1. Y lo que tenemos es un hexaedro de coordenadas, o sea, referido a unas coordenadas X y Z, que está sometido a un determinado estado tensional, igual que el que se indica en la figura. Para este estado tensional nos piden que calculemos la tensión, las componentes normal y tangencial, que calculemos la sigma y la tau de ese punto. Este es un punto P sometido a ese estado tensional y queremos conocer sus componentes intrínsecas referidas a un plano que tiene de cosenos directores, un plano U sub pi de cosenos directores 0, 4/5, 3/5. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en estos problemas es, bueno, para calcular la matriz de tensiones, que es lo que necesitamos calcular, lo primero que vamos a hacer es completar la imagen, ¿vale? Si yo tengo una componente tangencial, esta de 300, habíamos visto por reciprocidad de tensiones que obligatoriamente tengo que tener, si esta se acerca a la arista, esta también, tengo que tener un 300 en la cara lateral. Si aquí tengo un 100, obligatoriamente tengo un 100 también acercándose, y si aquí tengo un 200, pues obligatoriamente tengo aquí un 200 acercándose a la arista, ¿vale? Ya estoy en condiciones, tengo todo el estado tensional dibujado y ya puedo conocer lo que vale la matriz de tensiones. Identifico las posiciones. Tensión normal a la cara X, 1000, pero con signo negativo porque entra, ¿vale? Por lo tanto, menos 1000. Sigma NI más 800. Sigma NZ más 400. Tau XI. La tau XI es la que está en el plano X en dirección Y, es decir, 100, o en
el plano Y en dirección X, es decir, 100. Le pongo positivo porque está en la cara Y, pero lleva el sentido positivo del eje X y del Y, viceversa, ¿vale? Tau xz, la tau xz es la que está en la dirección de z sobre el plano X, esta, 200. 200, hay simetría, pues 200 para aquí. Y la YZ es la que está en el plano Y en dirección Z, es decir, 300. Y ya tenemos la matriz de tensiones en coordenadas, me parece interesante ponerlo siempre, en coordenadas X y Z. Esa es la matriz que define ese elipsoide, ¿no? de tensiones. Esa es la matriz que define el estado tensional del punto P. Nos piden que calculemos el vector tensión en este plano. Como nos dan el plano, nos lo dan todo listo, pues lo que sabemos es simplemente que el vector tensión va a ser el producto de la matriz de tensiones por el unitario representativo de ese plano. Tenemos que multiplicar la matriz de tensiones por el unitario 0, 4/5, 3/5. Y si hacéis esa operación, lo que veis es que el estado tensional es igual, el vector tensión es igual a 200, 820 y 480. Esas son las componentes del vector tensión. Como nos piden las componentes intrínsecas del vector tensión, para un punto P, ese punto P, cuyo estado tensional tenemos aquí, me han dado el vector perpendicular, el U sub pi, ¿vale? Que es este, 0, 4/5, 3/5. Para conocer la componente normal tengo que proyectar el vector tensión, que no sé por dónde estará por aquí, tengo que proyectarlo en la dirección del unitario representativo del plano, ¿vale? Es decir, multiplico 200, 820, 480 por 0, 4/5, 3/5. Hago el producto de ellos y me queda 944 kilopondios centímetro cuadrado. Y para calcular lo que vale la tau, pues tendría o que calcular el unitario referente, digamos, contenido en el plano, o bien puedo hacer una cosa, que yo sé que si este es el vector tensión, esta es la componente normal, lo que sé es que esta es la tangencial y por tanto forma un triángulo rectángulo. Y entonces puedo sacar lo que vale la tau como raíz cuadrada del módulo del vector tensión menos el valor de la tensión normal al cuadrado. Si hacéis esa operación, la tau vale 227,29 kilopondios centímetro cuadrado. Y ya sabemos entonces lo que valen las componentes normal y tangencial del estado tensional del punto P referido a un único plano, pues un plano que tiene ese vector como perpendicular, como representativo de la perpendicular al plano. Lo habitual en estos problemas es que nos pidan, en primer lugar, calcular tensiones principales, ¿vale? Otra posibilidad, bueno, otra cosa muy habitual que nos pueden pedir es calcula las tensiones principales de este problema y tendríamos que diagonalizar esa matriz. Yo creo que diagonalizar una matriz no es un problema para vosotros, habéis visto todo eso en álgebra, no creo que suponga ningún problema, pero bueno, vamos a ir haciendo más problemas, más ejemplos. Una cosa que quiero que recordéis es que en el M de Solids hay un módulo dedicado a elasticidad. Hay un módulo en el que podéis meter vuestras matrices en X y Z, esa por ejemplo que teníamos ahí, que acabo de borrar, y podéis para esas matrices calcular las tensiones y direcciones principales. Por ejemplo, imaginaros que nos preguntan, nos dan una matriz de tensiones, por ejemplo esta, 35, 0, menos 15 raíz de 3, 0, 125, 0, menos 15 raíz de 3, 0, 65. Nos dan esta matriz de tensiones que corresponde con un punto P para unas coordenadas X y Z y nos piden que calculemos las tensiones principales y las direcciones principales. Para calcular las tensiones principales tengo que diagonalizar esa matriz, ¿vale? Para calcular tensiones principales lo que tengo que plantear es esta ecuación. Tengo que plantear que la matriz de tensiones menos sigma por la matriz de identidad sea 0, ¿vale? Eso me queda que 35 menos sigma, 0 y menos 15 raíz de 3,
me queda que 0, 125 menos sigma 0, menos 15 raíz de 3, 0 y 65 menos sigma tienen que ser 0, ¿vale? Y de aquí saco autovalores, desarrollo el determinante, multiplico la diagonal, le sumo los adjuntos, resto, etcétera, y determino una expresión, ¿vale? En este caso lo puedo hacer desarrollando por el adjunto, porque desde el principio tengo una tensión principal en la matriz, que es 125, en la cual solo hay tensión normal y no hay componentes tangenciales, la fila de la columna está llena de ceros. Y bueno, llego a una ecuación, si desarrollo todo este determinante, llego a una ecuación que dice 125 menos sigma, que multiplica a 35 menos sigma por 65 menos sigma menos 15 raíz de 3 elevado al cuadrado igual a 0. Y de ahí saco tres valores. Obtengo un valor, al desarrollar esto, obtengo un valor de 125, obtengo un valor de 20, perdón, y obtengo un valor de 80, que son las tres raíces de esta ecuación secular, ¿vale? De esta que tengo aquí, que serían las tensiones principales de ese estado tensional. Las ordeno, la más grande es 125, la siguiente es 80 y la última, la más pequeña, sigma 3, es 20. Estamos hablando de newtons milímetro cuadrado, ¿vale? Que eran lo que nos daban estas unidades, ¿vale? Son unidades de tensión. Y esas son las tres raíces de esa ecuación, esas son las tensiones principales de ese estado tensional. Esto quiere decir que el melón, digamos, que puede tener el máximo que puede tener ese elipsoide de tensiones, el máximo valor que puede tener de tensiones es en la dirección 1, valor 125, en la dirección 2, valor 80 y en la dirección 3, valor 20. ¿De acuerdo? Esto es 20, esto es 80, esto es 125. De tracción las tres. Cuando me refiero en vez de referirme a los ejes 1, 2, 3, que son los principales, me refiero a unos ejes X y Z, el estado tensional es este otro, ¿vale? Bueno, pues ya conocemos las tensiones principales. Ahora necesitamos calcular, porque nos lo pedían también, las direcciones principales. Para calcular las direcciones principales, lo que vamos a hacer es ir sustituyendo los valores de tensión en cada uno de los correspondientes sistemas de ecuaciones, ¿vale? En principio, lo que vamos a tener, la vamos a hacer paso a paso. En principio, sabemos que a la tensión principal 1 va asociada a la dirección 1, ¿vale? Y quiero saber cuál es esa dirección 1. Y para hacerlo, lo que hago es sustituir en mi sistema, en sigma nx menos sigma por alfa 1 más, esta es de componentes, alfa 1, beta 1, gamma 1, ¿vale? Más tau xi por beta 1, lo pongo en general, ¿vale? Más tau xz por gamma 1 igual a 0, tau xi por alfa 1 más sigma ni menos sigma, esta sería la 1, esta sería la 1 también, por beta 1 más tau y z por gamma 1 igual a 0 y tau xz por alfa 1 más tau y z por beta 1 más sigma nz menos sigma 1 por gamma 1 igual a 0, ¿vale? Tiene que cumplirse estas tres ecuaciones, pero una de ellas es combinación lineal de las otras dos, con lo cual solamente vamos a poder resolver dos incógnitas y la última de las incógnitas la vamos a resolver con esta condición, que no se os olvide, la tenéis también en el formulario, que es que el unitario alfa 1, beta 1, gamma 1 es unitario, ¿vale? Que su módulo es 1. Utilizando esto, sustituyendo por los valores que tenemos, pues aquí tenemos sigma nx es 35, sigma 1 la acabamos de calcular y vale 125, tau xi vale 0, no hay tau xi, no hay tau y z, no tenemos tau y z aquí tampoco,
no tenemos tau x y aquí, esta vale menos 15 raíz de 3, esta vale 65 menos 125, bueno, sustituyendo todos los valores, y aquí arriba tenemos menos 15 raíz de 3, ¿vale? Y aquí tenemos 125 menos 125, que nos da 0, esta es la que no nos queda nada, ¿vale? Lo que sabemos es que 0 por beta 1 es 0, con lo cual no deducimos nada de ella. Lo que sabemos es que tenemos este sistema que tenemos que resolver. Resolviendo ese sistema, lo que vemos es que en este caso la solución es que alfa 1 es 0, que gamma 1 es 0 y que beta 1 vale 1. Es decir, que el unitario U1 es el unitario 0, 1, 0. Y eso lo podíamos haber dicho al principio, porque ya vimos aquí que sigma NI no tiene componente tangencial, es dirección principal, porque en ese plano que tiene como eje perpendicular el I, ¿vale? El 0, 1, 0 en coordenadas X y Z, solo hay componente normal de la tensión, ¿vale? Eso lo podíamos ver desde el principio, pero bueno, lo hemos calculado. Ahora tendremos que calcular la dirección principal asociada a la segunda de las tensiones principales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a plantear las mismas 4 ecuaciones, ¿vale? Vamos a plantear, pero ya lo vamos a hacer del tirón, que 35 menos, la segunda era 80, que 35 menos 80 por alfa 2, porque ahora el U2 va a ser alfa 2, beta 2, gamma 2, que es lo que quiero calcular, pues 35 menos 80 por alfa 2, más 0, ya no lo pongo, menos 15 raíz de 3 por gamma 2, ha de ser 0, multiplicando la segunda tengo que 125 menos 80 por beta 2 es igual a 0, y la tercera me dice que 15 raíz de 3 por alfa 2 más 65 menos 80 por gamma 2 es igual a 0. Además sé que alfa 2 al cuadrado más beta 2 al cuadrado más gamma 2 al cuadrado es un vector unitario. Y resolviendo este sistema obtengo el vector correspondiente a la segunda dirección principal, que sería el vector 1 medio, 0, menos raíz de 3 partido de 2. Y este es la segunda dirección principal. Y para calcular la tercera dirección principal, para no tener ningún conflicto, porque aquí yo he elegido, sin más o menos, me quedan al cuadrado y podría elegir más un medio o menos un medio, y para no tener ningún conflicto, lo mejor es que la tercera dirección principal la calculéis como producto vectorial de la 1 y la 2, ¿vale? Y la tercera dirección principal, la U3, que sería el producto vectorial de la 1 y la 2, tiene como solución raíz de 3 partido por 2, 0, 1 medio. ¿De acuerdo? En principio, cada uno de estos vectores, U1, U2, U3, lo que tienen es, esto sería el coseno del ángulo que forma la dirección 3 con el eje X. Esto sería el coseno de beta, que es el coseno del ángulo que forma el eje 3 con la dirección Y. Y este sería el coseno de gamma, que sería el coseno del ángulo que forma la dirección 3 con el eje Z. Y lo mismo para los otros dos. ¿De acuerdo? Os dejo finalmente un ejercicio propuesto. Un ejercicio propuesto para que resolváis vosotros y me preguntéis con las dudas que os surjan, ¿vale? Queremos saber, para este cubo, que representa el estado tensional del punto contenido, ¿vale? En el interior del cubo tenemos un punto P, y para un cubo que lo envuelve de coordenadas X y Z tengo un determinado estado tensional que dibujo. Y os pido
que me digáis, en primer lugar, cuál es la matriz de tensiones en referencia X y Z. En segundo lugar, quiero conocer las tensiones y direcciones principales y que las representéis gráficamente. Y en tercer lugar, quiero que comprobéis que los invariantes de la matriz T en X y Z y que los invariantes de la matriz T en referencia principal coinciden.